Nutrición en pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda, la más temible de todas las calamidades que ocurren en relación con las vísceras abdominales. Sir Barclay Monaghan. A continuación se presentará una revisión del tratamiento nutricional y su importancia en esta patología. La nutrición desde tiempos antiguos ha sido parte del tratamiento de numerosas enfermedades, contribuyendo de esta manera al mejor pronóstico de los pacientes. Así, desde el antiguo Egipto se hacía uso de enemas de vino, leche y granos. Para el siglo XVI y XVII se hace uso del tubo naso y orofaringeo. En 1700 a 1800 uso de tubos orogástricos para administrar leche, huevos y whiskies e incluso tubos rectales para carne cruda, whisky, huevos y glándula pancreática. En 1910 se reporta el primer caso de nutrición yeyunal. Hacia 1930 y 1940 se desarrolló el tubo de doble luz para nutrición y descompresión. De importancia, en 1970 se realiza el primer estudio de Wojtek con nutrición enteral en pancreatitis aguda y la inducción de la distribución de energía, representando 30% de grasa, 20% de proteína y 50% de carbohidratos. Hacia el 2000 y en la actualidad se ha investigado el uso de nutrición enteral para modular el sistema inmune mediante fármacos inmunonutrientes. Pancreatitis. Proceso inflamatorio no infeccioso del páncreas que conlleva una variable compromiso de tejidos locales o alteraciones de órganos distantes, que por sus repercusiones metabólicas se considera dentro del síndrome metabólico. Su severidad puede variar de leve a severa de acuerdo al grado del compromiso sistémico e infección. Un 80% de pacientes cursa con un cuadro clínico leve autolimitado, que puede resolver entre las primeras 48 a 72 horas del inicio de los síntomas, con una mortalidad menor al 1%, controlado con el manejo clínico conservador. Se ha evidenciado que hasta un 20% de los pacientes cursan con una evolución clínica severa de la enfermedad, caracterizada por necrosis e infección del parénquima pancreático o peripancreático, con una mortalidad del 20%, situación que podría requerir intervenciones invasivas para su manejo y control. Etiología. 80% de los casos de pancreatitis aguda se relacionan con la obstrucción por cálculos de la vía biliar y el exceso crónico de alcohol. Otro 10% son idiopáticos y el último 10% se debe a una variedad de factores, entre ellos trauma secundario, intervenciones como la CEPRE o fármacos como la acitropina, incluyendo algunos antibióticos, diuréticos, inmunomoduladores y agentes antirretrovirales. La fisiopatología de la pancreatitis aguda no se conoce con exactitud, pero se reconoce que debe existir una anoxia iniciadora de la cascada de sucesos como los cálculos biliares o el alcohol, principales generadores de la activación prematura e inapropiada de los simógenos dentro de la glándula, que suscita la inflamación aséptica que instaura en primera instancia y los cambios inflamatorios posteriores. La activación del tripsinógeno en tripsina activa una cascada de enzimas que digieren el parénquima pancreático, permitiendo la liberación de un mayor número de simógenos y enzimas por las células acinares alteradas. Adicionalmente, la muerte celular acinar y el proceso de activación enzimático producen una liberación de grandes cantidades de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y células inflamatorias como mastocitos que generan a nivel local la alteración de la permeabilidad de la microvasculatura y función de la barrera endotelial. En cuanto a sus efectos sistémicos, se observa ampliación de la respuesta inmune por aumento del estímulo de citoquinas proinflamatorias, con la posterior instauración de la respuesta inflamatoria sistémica manifestada por hipovolemia, taquicardia, fiebre, taquipnea o oripnea. Incluso en el curso temprano de la enfermedad, la respuesta inflamatoria sistémica puede causar falla en órganos primarios, conllevando a diversos procesos patológicos como síndrome de desestrés respiratorio, falla renal aguda y falla hepática. Adicionalmente, existen cambios a nivel de la circulación pancreática secundarios al bajo gasto y a la hipovolemia, situación que ocasiona isquemia pancreática y en última instancia puede generarse necrosis pancreática. Estado nutricional. Son dos los principales riesgos que se obtienen en la pancreatitis aguda en cuanto al estado nutricional del paciente. El primero, debido a su condición de enfermedad inflamatoria y daño concomitante a tejidos regionales, genera un estado hipermetabólico, agotando las reservas nutricionales y energéticas por medio del aumento en el catabolismo proteico en aproximadamente un 80%, así como un amplio gasto energético de aproximadamente un 20%. De esta manera, incrementan los requerimientos de energía y nutrientes. El segundo factor, en la pancreatitis aguda existe una limitación adaptativa que puede ser de carácter espontáneo o iatrogénico del proceso de alimentación por vía oral. Las alteraciones derivadas del proceso patológico en sí y las generadas por la amplia respuesta inflamatoria sistémica que se instala producen un aumento en la tasa metabólica y participan asimismo en procesos hipermetabólicos e hiperdinámicos que dan inicio a estrés catabólico asociado a deficiencia nutricional.
Además, el páncreas se ve sometido a un equilibrio sanguíneo comprometido, que da lugar a diversas alteraciones, a un nivel de micro y macronutrientes. Todo lo anterior debido a 3 causas: a la baja ingesta, a la mala digestión y a la mala absorción. Efecto en el metabolismo de los macronutrientes. El estrés metabólico produce aumentos de catecolaminas y cortisol. Estos a su vez generan aumento en el catabolismo de los carbohidratos, aumento de la tasa glucosa-insulina, conllevando daño de la célula beta y resistencia de la insulina. Con respecto a los carbohidratos, estos son considerados la fuente principal de energía con rápido acceso y de alta demanda energética. En el metabolismo de los lípidos se encuentran hiperlipidemia, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. La hiperlipidemia asociada a la fase aguda de la pancreatitis resuelve frecuentemente durante la fase de recuperación de la enfermedad. Las proteínas son metabolizadas para realizar procesos como gluconeogénesis debido a la necesidad de carbohidratos como fuente de energía, que se realiza a través de un hipercatabolismo proteico, lo que conlleva a un balance negativo de nitrógeno, aproximadamente 40 gramos por día. Soporte nutricional. El soporte nutricional tiene 2 objetivos: mejorar la evolución de la pancreatitis por 2 mecanismos: la reparación de tejidos y modulación de la respuesta inflamatoria sistémica. Tratamiento etiológico, mediante la permeabilidad vascular mejorada por la albúmina sérica adecuada, y esta evita complicaciones por desnutrición en caso de intervenciones quirúrgicas. La revisión a través de la historia de las guías ESPEN y otras como la guía de Japón, la ASPEN, describen las recomendaciones en cada estudio realizado hasta el año 2012. Los datos a interés en el paciente con nutrición y pancreatitis resaltan que dentro de la necesidad del soporte nutricional no es necesario en pacientes con pancreatitis leve o moderada y que solo se reserva para el paciente con complicaciones quirúrgicas y para el paciente con pancreatitis severa. La necesidad de terapia de nutrición debe basarse en el grado de la enfermedad y el estado nutricional del paciente. La pancreatitis aguda, leve a moderada, ocurre en un 75 a 80% de los casos. Tiene poco impacto en el estado nutricional, por lo cual no requiere intervención como aporte nutricional inmediato. Se recomienda tratar con analgésicos, líquidos intravenosos y nada de vía oral, con un avance gradual a la dieta, aproximadamente de 3 a 4 días. A tener en cuenta que es autolimitada y responde a periodos cortos de reposo intestinal. No requiere tratamiento con soporte nutricional, teniendo una resolución de 3 a 7 días. La desnutrición previa o periodo de ayuno de 5 a 7 días requiere un tratamiento con nutrición enteral temprana. Se recomienda una dieta baja en grasas menor al 30% del total de las calorías del paciente. La reingesta oral con dieta líquida, rica en carbohidratos y proteínas y baja en grasas, tiene un cambio gradual de la dieta blanda o sólida durante los 3 a 7 días posteriores a la pancreatitis severa. Definida con criterios de Ramsay mayores de 3, Apache mayor a 8 y con una asociación a CIRS o falla multiorgánica. En la pancreatitis severa, la ingesta oral está inhibida por citoquinas que inducen anorexia, ilio, compromiso duodenal, náuseas y consecuentes vómitos. En este tipo de pacientes, el gasto energético basal y el catabolismo proteico están claramente aumentados. Las pérdidas de nitrógeno pueden alcanzar más de 30 gramos por día. Por esto, es recomendable instaurar un soporte nutricional, dado que estos pacientes tendrán un ayuno superior a una semana. El tratamiento estándar comprende la reanimación con líquidos junto con nutrición enteral temprana si hay tolerancia a esta. En la nutrición de la pancreatitis severa ha existido controversias acerca de la mejor vía para la administración de los nutrientes. A continuación, expondremos las ventajas y desventajas del soporte nutricional de tipo parenteral y enteral. Soporte nutricional parenteral. La estimulación pancreática producida incluso desde la fase gástrica es la razón por la que el descanso del intestino con nutrición parenteral pasó a ser la principal indicación en la pancreatitis aguda, ya que se consideraba que cumplía con 2 objetivos principales. Primero, alcanzar los requerimientos nutricionales necesarios para estos pacientes. Segundo, evadir la estimulación pancreática, evitando de esta manera el daño concomitante y la progresión de la enfermedad. Lo anterior era afirmado a pesar de falta de pruebas y en base a suposiciones fisiológicas. La indicación de la vía parenteral. Actualmente puede estar indicada en casos en los que la nutrición enteral no pueda llevarse a cabo o no sea bien tolerada. Por ejemplo, cuando la administración enteral en el intestino falla o es imposible por razones como el hilio prolongado, el síndrome compartimental abdominal o la fístula pancreática compleja, de manera que a medida que la nutrición enteral pueda ser tolerada, debe iniciarse y disminuir la nutrición parenteral.
Vía de elección en soporte nutricional parenteral. En caso de ser necesaria la nutrición parenteral, la vía de elección debe ser la vía central. Se recomienda el uso de catéter percutáneo, que sea avanzado por la vena cava para la adaptación de dicha nutrición. Sin embargo, la ruta parenteral periférica puede ser utilizada en caso de que el soporte nutricional sea requerido por menos de 14 días, con la ventaja de reducir la morbilidad asociada a inducción de catéter. Aún así, no es la mejor opción para la alimentación de los pacientes con desnutrición importante, puesto que conlleva efectos no deseados como el desarrollo de estrés metabólico, incremento de las necesidades nutricionales, restricción de líquidos y tromboflebitis. Efectos secundarios de la nutrición parenteral. La nutrición parenteral total usada por tiempo prolongado puede conllevar atrofia del intestino. Los pacientes con pancreatitis aguda, que por su mismo proceso patológico generan alteraciones en el intestino por el engrosamiento de las paredes de la microvasculatura, lo que disminuye la entrega de oxígeno, aumenta los radicales libres y altera la morfología de los enterocitos y la motilidad de sus cilios. Si además se administra nutrición parenteral, en la cual no se entrega al intestino nutrientes como la glutamina y ácidos grasos de cadena corta, suficientes con los cuales pueda mantener la homeostasis intestinal, generando alteración en la función de barrera del mismo, sobrecrecimiento bacteriano por cambios en su motilidad, permitiendo de esta forma la translocación bacteriana que lleva a la mayor tendencia de estos pacientes con nutrición parenteral de cursar con sepsis, siendo esta el factor de mayor importancia en cuanto a morbilidad y mortalidad tardía debido a la sobreinfección de la necrosis pancreática. Otras recomendaciones en nutrición parenteral. Dar soporte con carbohidratos como principal fuente de energía. No olvidar el control de glucometrías de los pacientes. En cuanto a lípidos, administrar emulsiones intravenosas seguras con una concentración de triglicéridos menor a 400 miligramos sobre litros en pacientes sin historia de hiperlipidemia. Para la administración de proteínas se recomienda la glutamina a 0.30 gramos por kilo. Nutrición enteral. La nutrición enteral surge como una alternativa en los pacientes con pancreatitis aguda severa. De hecho, el concepto de nutrición enteral se remonta a los estudios en 1970 de Wojtek et al., quien demostró los beneficios en cuanto a cierre de fístulas, solución de sepsis, ascitis, mejora en el balance positivo del nitrógeno, en 6 pacientes a quien infundió una dieta elemental a nivel del yeyuno con pancreatitis. Actualmente existen numerosos estudios que comparan y evalúan las dos modalidades de soporte nutricional, dando a la nutrición enteral especial importancia como indicación en pancreatitis agudas severas, ya que se ha demostrado que la nutrición enteral disminuye notablemente los efectos producidos por la nutrición parenteral total, entre los que se encuentran el número de infecciones, su asociación con sepsis, el tiempo de estadía en el hospital, las complicaciones no infecciosas como la hiperglicemia. En estudios realizados por McCabe et al., se realizó una revisión sistemática de la literatura en soporte nutricional de pancreatitis. En 2006 se encontró que el uso de nutrición enteral en relación con parenteral disminuye hasta un 54% las complicaciones sépticas, disminuye la estadía en el hospital en 3.94 días, una tendencia en la reducción de falla orgánica. Incluso se determina que la nutrición parenteral es 4 veces más costosa que la enteral y que puede tener impacto en la disminución de marcadores inflamatorios como PCR y score de severidad como Apache 2. La nutrición enteral ha sido relacionada con efectos no deseados como la diarrea, teniéndola como uno de sus efectos secundarios más comunes encontrados hasta en un 20 a 30% de los pacientes, generalmente en pacientes en quienes se distribuye fórmulas con alta osmolaridad. Entre otros efectos se encuentra el hilio y la atonía gástrica. En definitiva, la nutrición enteral es parte integral del manejo nutricional del paciente con pancreatitis aguda severa. Se debe iniciar esta forma de nutrición porque esta terapia modula la respuesta al estrés, promueve la resolución más rápida del proceso de enfermedad y conlleva un mejor resultado del proceso fisiopatológico, ya que preserva la mucosa gastrointestinal y la flora intestinal bacteriana. De esta manera, reduce el riesgo de translocación. Además, estimula la circulación hepática y esplénica, aumentando así la perfusión de la mucosa intestinal, medio por el cual evita la atrofia intestinal. Asimismo, preserva la producción de inmunoglobulina A y conlleva un impacto positivo en la respuesta hipermetabólica al estrés que se manifiesta en la pancreatitis aguda. De acuerdo a las guías de Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral (ESPEN), en los pacientes que cursen con pancreatitis necrotizante, se considera que el tratamiento estándar es el soporte nutricional enteral
y que puede ser complementado con nutrición parenteral, la cual puede ser iniciada a los 5 días en caso de ser realmente necesario. Se considera además que los beneficios obtenidos por parte del paciente con la nutrición parenteral y enteral combinadas pueden mejorar si suplementa con moduladores de la inflamación y la inmunidad sistémica. El uso de la nutrición enteral es recomendada a través de todas las guías excepto por la Sociedad China en el año 2005. Sin embargo, esta vía es de primera evidencia en casos fortuitos de fístulas, ascitis y pseudoquistes. La infusión continua también se halla en un debate en estos pacientes desde el año 2006. El uso del tubo nasogástrico es necesario en estos pacientes junto con la adición de fórmulas de triglicéridos, puesto que dan un mayor pronóstico a la recuperación. Una vez determinado el soporte nutricional enteral como primera elección, ahora la controversia se dirige hacia cuál vía de nutrición enteral es la más apropiada, teniendo en cuenta que el lugar de distribución de los nutrientes podría llegar a estimular las enzimas pancreáticas. Vía nasoyeyunal versus vía nasogástrica. En cuanto a la vía de elección en la nutrición enteral para el soporte nutricional en pancreatitis aguda severa, se ha venido recomendando la vía nasoyeyunal o a través de yeyunostomía, ya que se considera que es una vía de acceso segura y eficaz para los pacientes con pancreatitis aguda grave. Debe intentarse la colocación de una sonda nasoyeyunal en las primeras 48 horas del ingreso. En los pacientes que precisen cirugía, debería colocarse una vía de acceso yeyunal durante el procedimiento. La gran desventaja de la nutrición por vía nasoyeyunal es la necesidad de un endoscopista o un radiólogo que ubique el tubo en el lugar correcto o control por fluoroscopio. Además, requiere la exposición de pacientes críticamente enfermos a los riesgos de infecciones intrahospitalarias y se produce retardo en la distribución del soporte nutricional indicado para el paciente por los complejos procedimientos que se deben realizar. En adición a esto, se presentan inconvenientes cuando el paciente accidentalmente o intencionalmente se retira el tubo nasoyeyunal, lo que requiere mayor espera en la nutrición y mayores complicaciones en la ubicación del tubo. Por lo anterior, se ha propuesto la vía nasogástrica como alternativa por ser un procedimiento rutinario más simple, práctico y menos costoso, con efectividad similar a la vía nasoyeyunal, sin necesidad de procesos como endoscopia o fluoroscopia, con el menor requerimiento de analgesia. Su principal defecto es la controversia referente al grado de producción enzimática secundario a estímulo de colecistoquinina, que esta vía puede generar. A pesar de esta controversia, se han realizado estudios que la muestran como un procedimiento seguro y confiable. Etok et al. Compara en su estudio los valores de APACHE2, PCR, necesidad de analgesia y percepción del dolor en 2 grupos de pacientes, cada uno recibiendo nutrición nasoyeyunal o nutrición nasogástrica respectivamente. Se evidenció que sus valores eran casi idénticos, con los niveles más altos de APACHE en la primera semana de la enfermedad, que fue creciendo progresivamente. Otra comparación se realizó con niveles de PCR que tenían altos niveles a las 24 a 96 horas de inicio, pero no se encontró ninguna diferencia significativa entre las 2 vías de nutrición en cuanto a respuesta inflamatoria, ni necesidad de analgesia, ni percepción del dolor. Este estudio, seguido por otros 2 estudios aleatorios controlados, han demostrado que la vía nasogástrica es bien tolerada, no causa deterioro ni clínico ni bioquímico en 80% de los pacientes. Además, una dieta de infusión lenta por esta vía no tiene diferencias significativas en cuanto a secreción enzimática, morbilidad ni mortalidad con respecto a la vía nasoyeyunal. Como desventajas, se ha visto el riesgo de aspiración, la mayor incidencia de pseudoquistes que lo ha relacionado con la parenteral, complicaciones similares en la ruta nasoyeyunal, persistencia de reticencia por parte del personal médico en el uso de esta vía. Una vez determinados los beneficios del soporte nutricional por vía enteral, se debe conocer qué formulación es adecuada y óptima en los pacientes con pancreatitis aguda, qué nutrientes deben ser aportados de acuerdo a sus requerimientos metabólicos secundarios al proceso fisiopatológico ya mencionado. El proceso de desnutrición se asocia a cambios en composición de la masa corporal, retardo de la cicatrización, disminución de la capacidad funcional, disminución de la función inmunológica, cambios en diversos sistemas orgánicos. Las necesidades se suplen mediante formulaciones elementales y semielementales integrados por aminoácidos principalmente. Otras formulaciones, como las poliméricas con proteínas en su mayoría, son no hidrolizadas. La inmunonutrición es fundamental en la nutrición pancreática en los últimos años, puesto que contiene los sustratos que han demostrado modulación del sistema inmune, como la glutamina, arginina y ácidos grasos omega 3 junto con los probióticos.
El uso de formulaciones enterales elementales o elementales tienen grandes ventajas, ya que se absorbe mejor en el intestino, con una rápida absorción en el yeyuno, lo que estimula en menor grado la secreción enzimática del páncreas y son mejor toleradas. Sin embargo, su costo es mucho más grande en comparación a las formulaciones enterales poliméricas. La dieta polimérica no muestra ninguna diferencia significativa en cuanto a la tolerancia, complicaciones infecciosas o mortalidad en comparación con dieta elemental o semielemental. La glutamina es el aminoácido libre más abundante en el organismo, con un papel central en muchos procesos metabólicos. Según los estudios, hasta el año 2009, se considera que la administración parenteral es de gran beneficio y con mejor pronóstico en los pacientes en la UCI. Las recomendaciones según la ESPEN, publicados en el Journal de Nutrientes y Metabolismos Clínicos del 2010, postulan que la cantidad formulada y requerida en pancreatitis aguda debe mantenerse en un aporte energético de 25 a 35 kilocalorías por día y por kilogramo. Las proteínas con cantidad de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día, en conjunto con una suplementación de carbohidratos de 3 a 6 gramos por kilogramo del paciente, deben ser administradas. Los lípidos no tienen una restricción estandarizada, pero se recomienda en el inicio de la nutrición del paciente valores mayor a 2 gramos según la masa corporal del individuo, añadiendo que siempre que se considere la nutrición parenteral, el suplemento con glutamina debe ser mayor a 0.30 gramos por kilogramo de alanina glutamina. La Sociedad Italiana de Gastroenterología recomienda que la nutrición inicial del paciente debe proveer al menos de manera integral 12 gramos de nitrógeno en 2000 ml por 24 horas una vez establecida la vida, siendo esta composición el 36% de bases lipídicas. La infusión debe ser de 30 ml por litro e incrementarse si el paciente lo requiere y permite a 100 ml hora. Ante la vía parenteral se cuenta con 9.4 gramos de nitrógeno por cada 24 horas. Investigando las formulaciones se encuentra que el tratamiento no ha presentado mayores cambios como los que puede evidenciar la guía del soporte nutricional en el paciente crítico propuesta por la SENPE en el año 2011. Comenta que la nutrición del paciente con pancreatitis aguda, en conjunto con una farmaconutrición, ha mostrado a través de largos estudios de metaanálisis y dobles ciegos que disminuyen las comorbilidades, disminuye el tiempo hospitalario y mejora la respuesta ante la enfermedad y el estrés metabólico e hipercatabólico que sufre un paciente con pancreatitis. Frente a esto, permanece la nutrición con proteínas, carbohidratos, aminoácidos semiesenciales como la glutamina, que hacen parte de la prevención y del buen pronóstico del paciente crítico. El aporte proteico corresponde a 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Es cambiado solamente en pacientes con abdomen abierto, en donde el requerimiento es mayor de 2 gramos por kilogramo de día, debido a que hay una pérdida mayor en total de 3.5 gramos por día. Un aporte lipídico no menor a 1 gramo por kilogramo por día es correspondiente al 30% del aporte calórico. Cuando haya trigliceridemia mayor a 400 miligramos por decilitro, se decide disminuir el aporte. Respecto a la inmunonutrición, la glutamina, los ácidos grasos omega 3 y nucleótidos han sido ampliamente utilizados y combinados para una mejor respuesta inmune del estado de desnutrición. El objetivo de esta terapia consiste en permitir que el paciente crítico module la respuesta inflamatoria con disminución de translocación bacteriana, evitando así complicaciones severas como la sepsis y la falla multiorgánica. Se evalúa desde ya hace media década el uso de la glutamina basada en la premisa de que los pacientes con pancreatitis aguda presentan un aumento en la proliferación linfocitaria, pero con un descenso de las citoquinas proinflamatorias, como lo es la interleuquina 8, y que al adicionarles una nutrición basada en glutamina, estos pacientes sobrevivirán a un mayor plazo en comparación con los otros a quienes no se les administra glutamina. Tal dieta suplementaria de glutamina por vía parenteral es de 20 a 40 gramos por día, ya que es la concentración a la cual se evidencia disminución de comorbilidades. La fórmula a base de arginina, glutamina, aminoácidos y de omega 3 puede resultar benéfico en prospecto a disminuir la tasa de mortalidad correspondiente a la sepsis en pacientes quienes se encuentran en UCI. Sin embargo, sigue en estudio su eficacia. Pacientes con pancreatitis aguda severa que requieren cirugía. Existen complicaciones de la enfermedad que ameritan un manejo quirúrgico urgente. Es preciso considerar que el tiempo de evolución de pancreatitis se puede dividir en etapas. La primera, caracterizada por una manifestación clínica de la respuesta inflamatoria sistémica, configurando lo que se considera una falla multiorgánica, pero sin evidencia de infección pancreática, proceso conocido como necrosis estéril. Una segunda etapa donde puede establecerse una sobreinfección del páncreas, proceso conocido como necrosis infectada. El tratamiento quirúrgico se lleva a cabo en pancreatitis aguda severa, si existe abdomen agudo persistente,
necrosis infectada sin indicación de manejo percutáneo o en quienes ha fallado dicho manejo, absceso pancreático, necrosis estéril que evoluciona a síndrome de disfunción orgánica múltiple o de falla orgánica múltiple, sepsis de origen biliar, complicaciones locales o complicaciones sistémicas. Bolsa de Bogotá. Se considera que el manejo nutricional de estos pacientes tiene un efecto positivo en el desenlace de su enfermedad, aunque puede llegar a ser complejo, en especial en el momento de calcular los requerimientos nutricionales, ya que debe tomarse en cuenta factores como el estrés, cicatrización e infecciones asociadas. En el caso de los pacientes con abdomen abierto, la vía de elección para la administración de soporte nutricional va a depender en gran parte de las condiciones locales del intestino delgado. Estudios sugieren que muchos de los pacientes con cavidad abdominal abierta pueden no necesitar nutrición vía parenteral y que las metas de nutrición pueden ser alcanzadas con el uso de un soporte nutricional enteral adecuado. Sin embargo, se han mostrado ciertas limitaciones asociadas a las vías de nutrición enteral, debido a trastornos de motilidad por edema intestinal, disminución de la absorción por isquemia esplácnica y alteración del transporte transcelular, razón por la cual en pacientes con edema intestinal se recomienda el uso de la vía parenteral. A pesar de estas complicaciones, no se debe dejar de lado la opción de este tipo de soporte nutricional, ya que son ampliamente conocidas sus ventajas en el paciente crítico por encima de la vía parenteral, especialmente su acción sobre la respuesta inflamatoria sistémica. Paciente en cuidado crítico. Todos los pacientes en unidades de cuidados intensivos que no puedan recibir dieta por vía oral en los 3 días posteriores a su ingreso deben recibir soporte nutricional enteral. El mejor desenlace de los pacientes está dado por la cantidad y calidad de los nutrientes más que por la vía por la que son provistos. Se da la importancia de una dieta adecuada para el tipo de paciente y la progresión de su enfermedad. Se considera que la cantidad debe estar de acuerdo a la progresión de la enfermedad y la tolerancia del intestino. Así, en fases iniciales se recomienda dar valores menores de 25 kilocalorías kilogramo día. Un valor mayor se asocia con impacto negativo en el desenlace de la enfermedad. En la fase anabólica o final de la enfermedad, el objetivo del soporte nutricional es proveer al paciente con valores de 25 a 30 kilocalorías kilogramo día. Asimismo, es importante evitar la hiperalimentación en fases iniciales, es decir, las primeras 72 a 98 horas. Ya que no mejora el desenlace proveer energía extra a un organismo que hace uso inadecuado de esto. La pancreatitis con desnutriciones severas o estados hipercatabólicos, como es el caso de la pancreatitis aguda, debe recibir nutrición enteral con valores mayores de 25 a 30 kilocalorías kilogramo día. Siempre que el paciente pueda tolerar nutrición enteral, deben recibirla, colocando especial atención en evitar la hiperalimentación. En cuanto al tiempo indicado para dar inicio a esta nutrición enteral, no existe información conclusa que demuestre que los pacientes en estado crítico tengan un mejor desenlace en la enfermedad con el inicio temprano de nutrición enteral. Algunos expertos apoyan la idea de iniciar un soporte nutricional por vía enteral temprano, es decir, antes de 24 horas en cantidades apropiadas, en aquellos pacientes con estabilidad hemodinámica y tracto gastrointestinal funcionante. Conclusiones. Los procesos fisiopatológicos propios de la pancreatitis aguda llevan a un estado hipermetabólico e hiperdinámico, que dan inicio de estrés catabólico, lo que conlleva a una deficiencia nutricional. Así pues, el estado nutricional de un paciente con pancreatitis aguda depende en gran parte de la duración y severidad de la enfermedad, por lo que una adecuada intervención nutricional se hace imprescindible en este tipo de patología. La pancreatitis aguda leve ocurre en un 75-85% de los casos, en la cual el estado nutricional tiene un poco impacto, por lo que no requiere intervención con un aporte nutricional inmediato. El paciente puede tener dieta normal baja en grasas en un plazo de 3 a 7 días. Los pacientes con pancreatitis aguda severa se consideran en un alto riesgo de malnutrición debido a un aumento de la tasa metabólica basal, en un aumento en el gasto energético y un aumento en el catabolismo proteico, por lo que se hace necesario instaurar un soporte nutricional inmediato. El soporte nutricional en pancreatitis aguda severa requiere especial énfasis en evitar la estimulación pancreática. Es por esto que se considera la nutrición parenteral como la mejor opción. Sin embargo,
La evidencia no muestra grandes ventajas sobre la nutrición enteral y, debido a sus efectos secundarios, en la actualidad se consideran solo la nutrición parenteral en casos en los que la nutrición enteral no pueda llevarse a cabo o no sea bien tolerada. Un ejemplo es el hilio prolongado, la administración enteral fallida, la fístula pancreática completa. En el caso de ser necesaria la nutrición parenteral, la vía de elección debe ser la vía central. Actualmente, la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral recomiendan el uso de catéter percutáneo que sea avanzado por la vena cava. La nutrición enteral es parte integral del manejo nutricional del paciente con pancreatitis aguda severa. Se debe iniciar de esta forma una nutrición, ya que modula la respuesta al estrés, promueve la resolución más rápida del proceso de enfermedad y conlleva el mejor pronóstico. Actualmente, la ESPEN considera en los pacientes que cursen con pancreatitis necrotizante la nutrición enteral como el tratamiento estándar al cual pueden ser complementados la nutrición parenteral en un plazo de 5 días en caso de ser realmente necesario. En cuanto a la vía de elección del soporte nutricional enteral, se ha recomendado la vía nasoyeyunal a través de una yejunostomía como vía de acceso segura y eficaz para los pacientes con pancreatitis aguda severa. La vía nasoyeyunal es de fácil acceso, segura y eficaz en los pacientes con pancreatitis aguda grave, debido a que una vía nutricional entre más distal, sea el ligamento de Treis, disminuye la secreción enzimática pancreática, disminuye el proceso patológico pancreático, más sin embargo, varios estudios cuestionan esta teoría, debido a que la nasogástrica es igualmente eficaz con el mismo porcentaje de disminución de comorbilidades y estancia intrahospitalaria. La mayor diferencia reportada según la revisión del mejor acceso de vía nutricional reportan a la nutrición nasogástrica como aquella que genera mayor riesgo de producir pseudoquistes pancreáticos. Las formulaciones nutricionales en el paciente con pancreatitis aguda son necesarias e indispensables para generar una respuesta ante el estrés, el daño celular y orgánico per se. Las formulaciones siempre se ajustarán a la respuesta del paciente, teniendo en cuenta nuevas alternativas de formulaciones como fármaco-nutrientes. Tal caso lo es la glutamina y el ácido omega 3, siendo parte fundamental de la respuesta inmune. Se concluye que las formulaciones y el soporte nutricional siempre mejorará el estado fisiológico del paciente, generando una mayor recuperación de la enfermedad en asociación con menor estancia intrahospitalaria y menor riesgo de comorbilidades. Los cuidados en el paciente con pancreatitis aguda que requieren tratamiento quirúrgico se centrarán en evitar largos periodos de abstinencia alimenticia, con un restablecimiento de la vía oral lo más pronto posible. Cuando estos pacientes presentan un riesgo nutricional severo, es necesaria la nutrición preoperatoria, siendo la enteral por vía nasoyeyunal, la más recomendada, y las formulaciones serán dependientes del tipo de paciente. En pacientes con abdomen abierto y con bolsa de Bogotá, el manejo de la nutrición será principalmente de forma enteral por vía nasoyeyunal, introducida intraoperatoriamente. Si no es posible por esta vía, se usará la forma parenteral, teniendo en cuenta siempre las características individuales de cada paciente. Para finalizar, todo paciente en una unidad de cuidados intensivos que no pueda recibir una nutrición por vía oral en los 3 días posteriores a su ingreso, deberán recibir soporte nutricional enteral, con la cantidad y calidad apropiada de nutrientes. Si no es esto posible, se da lugar a un soporte parenteral, ya que no se ha demostrado que exista una ventaja o desventaja por el uso de esta. De igual forma, el tipo de formulación se dará dependiendo del tipo de paciente.